Hoy vamos a resolver algunos ejemplos sobre cálculos de límites. El primero nos dice que determinemos el límite cuando x tiende a menos 2 de esta fracción que está acá. Primero vamos a evaluar directamente la fracción para verificar si existe una indeterminación. Porque si no es así, pues ese sería el valor del límite. En caso que lo fuera, tenemos que ver si podemos aplicar algún caso de factoreo para que la fracción simplifique y luego poder nuevamente evaluarla. Si evaluamos en menos 2, tendríamos 4 más 2 menos 2. Esto sería igual a menos 2 al cubo más 8. Esto es 4 menos 4 sobre menos 8 más 8. Se eliminan tanto el numerador como el denominador y esta es una indeterminación, está indefinido. Entonces veamos si podemos proceder con alguna otra operación para nuestro ejercicio. Por ejemplo, si se fijan, en el numerador tenemos factor común. El factor común del numerador es x. Entonces, lo que nos quedaría dentro del paréntesis sería x más 2. Luego de haber factorado el numerador, verifiquemos si el denominador se puede factorar. Esta es una suma de cubos perfectos, entonces lo que podemos hacer es aplicar lo siguiente. Lo voy a hacer acá para que recordemos un poquito cómo se factoriza este caso. Para esto tomamos los dos términos, les aplicamos raíz cúbica, ambos tienen, y esto se factorizaría de la siguiente forma. Escribimos ambas raíces en un paréntesis, luego en otro paréntesis, alternando signos, sería la primera raíz al cuadrado menos el producto de las dos raíces más la segunda raíz al cuadrado, que sería 4. Esta es la factorización de esto que está en el denominador, entonces lo vamos a escribir aquí abajo. X más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Ahora que ya tenemos factorizado, verificamos si se puede simplificar algo. Si se fijan, tanto en el numerador como en el denominador tenemos el mismo binomio. Podemos simplificarlo y esto sería igual a el límite de x que tiende a menos 2 de x sobre x cuadrado menos 2x más 4. Entonces, verifiquemos si podemos evaluar ya el límite así como está y no se sigue indeterminando. Entonces, esto quedaría si evaluamos menos 2 sobre menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 4. Esto es menos 2 sobre 4 más 4 más 4, es decir, menos 2 sobre 2. Si simplificamos, esto queda menos 1 y 6. Entonces, el límite es menos 1 sexto. Y este sería el límite de nuestra función. Veamos ahora nuestro segundo ejemplo. En este ejemplo nos piden que determinemos el límite de esta función si h tiende a 0. Si evaluamos así como está, esto nos quedaría 3 por x menos 3 por x sobre 0. Esto se elimina, 0 sobre 0. En este caso no vamos a aplicar factorización, sino que vamos a desarrollar lo que está aquí dentro de en el numerador. Si se fijan, hay un producto indicado. Este 3 se tiene que multiplicar con cada uno. Entonces, si hacemos esto, nos quedaría 3x más 3h menos 3x sobre h. Se elimina el 3x con el menos 3x y esto es igual al límite de h que tiende a 0 de 3h sobre h. Nuevamente, podemos hacer una simplificación. H se simplifica con h y solo nos queda el límite de h que tiende a 0 de 3. Pero recordemos que el límite de una constante es la misma constante. Entonces, el límite de nuestra función es 3. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que calculemos el límite para h que tiende a 0 de esta función que está acá. Si vemos por simple inspección, cuando el h se haga 0, esto nos quedaría 0 por 1 sobre 0, que sería 0 sobre 0, una indeterminación, ¿verdad?
Lo que vamos a hacer en este caso no es aplicar factoreo, sino, digamos, escribir estas dos fracciones como una sola y hacer operaciones indicadas para ver a qué llegamos. Prácticamente este h es el que nos está afectando, ese h tendría que desaparecer. Entonces veamos, recordemos cómo podemos escribir dos fracciones como una sola, utilizando en este caso la resta. Para eso vamos a realizar lo siguiente, les voy a escribir aquí cómo hacerlo. Por ejemplo, si tengo a sobre b más o menos, puede ser menos, c sobre d, y yo quisiera llevar esto a una sola fracción, se hace de la siguiente forma. Multiplico los denominadores, que sería bd, luego multiplico d por a, que sería ad, más o menos, dependiendo del signo que esté acá, luego b por c. Esto es lo que vamos a usar. Este método se conoce en básica como la carita feliz, pero lo podemos aplicar tanto para fracciones numéricas como para fracciones, en este caso complejas, o fracciones algebraicas, más bien dicho, en este caso. Entonces, vamos a hacer este procedimiento para hacer esta fracción una sola. Entonces, vamos a ir bajando lo demás, no se nos olvide ir escribiendo el límite. Entonces, esto nos quedaría. Si multiplicamos nuestros denominadores, sería esto, x por x más h, luego x por 1, que sería x, menos todo esto por 1, que sería x más h. Recordemos que este menos va a afectar el signo, por eso lo pongo en paréntesis, ¿verdad? No es que solo voy a poner menos y luego x más h, no. El paréntesis significa que todo esto va a quedar multiplicado por menos. Ahora, si continuamos realizando las operaciones que están indicadas, que en este caso es este producto, sería menos x menos h, x por x más h. Ahora se simplifican o cancelan en este caso las x y solo me queda la menos h. Entonces veamos acá. Continuemos a este lado. El límite de h que tiende a 0 de 1 sobre h menos h sobre x por x más h. Ahora podemos hacer otra simplificación. Esta h se elimina con esta h y nos queda de la siguiente forma. Nos queda menos 1. Recordemos que aquí el menos no desapareció, entonces queda menos 1 por x más h. Ahora veamos si al evaluar, pues ya nos indetermina. Entonces evaluemos nuestra función cuando h tiende a 0, el límite. Entonces veamos, esto quedaría menos 1 sobre, esto sería 0, ¿verdad? Si lo hacemos 0, esto queda x por x, quedaría x cuadrado. Y este sería el límite de nuestra función, menos 1 sobre x cuadrado. Es decir, que el límite va a depender del valor que tenga x, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Continuemos con este ejemplo. En este ejemplo nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a 16 y también de una función que en este caso es una fracción, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer primero es evaluar para verificar si hay una indeterminación. Si la hay, pues vamos a tener que aplicar algún artilugio o más bien dicho, quizás un tip matemático, ¿verdad? Estas como estrategias matemáticas que se utilizan son aprendidas, ¿verdad? Uno va identificando y va diciendo, bueno, aquí podría utilizar tal cosa para que se simplifique la expresión. Entonces no crean que es algo que se les va a ocurrir quizás tan de repente, pero a medida que ustedes practiquen y hagan ejercicios, eso se les va a facilitar un montón. Van a observar los ejercicios y de una sola vez van a saber qué aplicar. Bueno, entonces evaluemos. Quedaría 2 por 16 menos 32 y raíz de 16 menos 2. Entonces esto quedaría, perdón, solo voy a hacer una corrección, aquí era 4. Entonces luego que hacemos esto, nos queda 32 menos 32 y aquí 4 menos 4, esto queda 0 sobre 0. Entonces luego que ya verificamos que al evaluar directamente el límite en la función se indetermina,
tenemos que verificar qué otra cosa hacer. Si se fijan, podemos, normalmente un tip que les puedo dar, que cuando hay raíces cuadradas de por medio en el numerador o el denominador, se tiene que multiplicar por el conjugado. Recordemos que el conjugado de un término, en este caso de un binomio, es el mismo binomio, pero con el signo que separa ambos términos diferente. Pero cuando multiplicamos por el conjugado, también hay que dividir por el conjugado. ¿Por qué? Les voy a explicar. Digamos, si yo quiero multiplicar por el conjugado del denominador, sería multiplicar por raíz de x más 4, pero también dividir por raíz de x más 4. ¿Por qué? Porque esto prácticamente, recordemos, si yo tengo una cantidad dividida entre ella misma, esto es 1. Entonces prácticamente lo que estoy haciendo es dividir o multiplicar, más bien dicho, multiplicar por un 1 convenientemente elegido. Entonces, por eso no afecta la fracción. Pero si yo solo multiplico por el conjugado, pero no lo divido, entonces ahí sí estoy afectando la expresión. En este caso, esto es 1. Entonces, multiplicar cualquier número por 1, pues es un elemento neutro, como sabemos, ¿verdad? Entonces, la idea es la siguiente. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, si hacemos esto, quiero que observen lo que nos va a quedar. Quería 2x, lo voy a escribir en paréntesis, raíz de x más 4, y en el denominador, x menos 4 por raíz de x más 4. Ahora, pongámosle atención al denominador. Si se fijan, tenemos un producto de dos factores prácticamente iguales, solo que en un paréntesis se están sumando y en otro se están restando. Y esto o viene, más bien dicho, de la diferencia de cuadrados. Si se recuerdan, si yo tengo la forma para factorizar una diferencia de cuadrados es sacando las dos raíces de estas, escribiéndolas en paréntesis distintos, sumando y en otra restando. Entonces esto es lo que tenemos acá. Entonces, si tenemos esta parte de acá, podemos pasar a esta de acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir, digamos, la diferencia de cuadrados, pero en reversa. Este también es conocido como un producto notable. Es producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, lo pueden ver ya sea como el caso de factoreo o como el producto notable. La idea es que no se les olvide la forma de aplicarlo. Entonces, tenemos el numerador lo vamos a dejar igual. Ya vamos a ver que todavía podemos hacer ahí una factorización, pero eso lo vamos a hacer hasta después. Entonces, si aplicamos esta fórmula, al denominador nos quedaría la primera cantidad al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Entonces, esto nos quedaría el límite de x que tiende a 16 de, voy a sacar factor común acá de una sola vez, que es 2, que da x menos 16, raíz de x más 4, y nos va a quedar, esto se simplifica, ¿verdad? El cuadrado, y al elevar una raíz que es cuadrada al cuadrado, se simplifican porque una es la inversa de la otra, queda x menos 16. Entonces, si yo pongo esto en paréntesis, puedo hacer esta simplificación. Al hacer esta simplificación, de una sola vez eliminé el denominador y parte de los factores que estaban en el numerador. Entonces, queda el límite de x que tiende a 16 de 2 por raíz de x más 4. En el denominador quedó 1, pero recordemos que el 1 en el denominador no afecta. Ahora podemos aplicar directamente o evaluar directamente el límite. Queda 2 por raíz de 16 más 4. Esto es 2 por 4 más 4. 2 por 8. Esto es 16. Y este sería el límite de nuestra función. Si se fijan, hemos aplicado dos cosas. Un producto notable, que es la suma por la diferencia de dos cantidades, y también factor común para este binomio que estaba en el numerador. El factor común era 2 y al sacarlo pues quedó x menos 16. Y al evaluar posteriormente el límite, nos quedó que el límite de la función era 16. Para el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es nuevamente verificar
si al evaluar el límite existe una determinación, de lo contrario, pues lo dejamos así. Si no, hay que ver qué hay que hacer para que la indeterminación ya no aparezca, ¿verdad? Y así poder obtener el valor del límite. Bueno, si evaluamos directamente, cuando h vale 0 es raíz cúbica de 8 menos 2 sobre 0. Esto es 2 menos 2, esto es 0 sobre 0. Entonces hay una indeterminación, esto está indefinido, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué hacer acá. Entonces aquí quiero que pongan mucha atención porque aquí no es prácticamente como lo hacíamos en el ejemplo anterior, que como multiplicábamos por el conjugado. Porque lo que tenemos aquí no es una raíz cuadrada, sino una raíz cúbica. Cuando ustedes vean que se tiene una raíz cúbica, lo que se va a aplicar es lo siguiente. Si se recuerdan, cuando yo tengo diferencia de cubos, aplicamos esta fórmula, a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, vamos a tomar que nuestro numerador, en este caso, viene a ser este a menos b, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar que nuestro numerador es a menos b. Ahora lo que le tenemos que agregar es toda esta parte de acá para poder convertirlo en esta diferencia de cubos, ¿sí? En esta diferencia de cubos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar esto que está acá, en este caso, esto sería A y esto sería B. Entonces, lo que tenemos es esta parte de acá, es la que ya tenemos. Lo que queremos agregarle es esta parte de acá. Pero recordemos que para no afectar la expresión, lo que se hace es multiplicar y dividir por la misma cantidad. Entonces, quiero que vean esto. Lo que vamos a hacer es tomar, en este caso, el numerador, que sería raíz cúbica de h más 8 menos 2 entre h, y lo vamos a multiplicar, voy a escribir aquí el límite, no se nos olvide, por esta parte de acá. Entonces vamos a construir eso, sería el cuadrado de la primera cantidad, que sería raíz cúbica de h más 8 al cuadrado, más el producto de los dos, que sería 2 raíz cúbica de h más 8, más el segundo al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado. Pero así como multiplicamos por esta expresión, hay que dividir por esta misma expresión. ¿Por qué? Porque recordemos que esto, si multiplicamos y dividimos por una misma cantidad, lo que estamos haciendo es multiplicar por un 1 conveniente. Entonces no estamos afectando en absolutamente nada a nuestra función, porque todo esto que estoy agregando es 1, ¿sí? Aunque parezca complejo, pero es 1, porque es la misma cantidad dividida entre ella misma, es 1. Entonces, si se fijan, ya tenemos esta parte de acá. Entonces yo puedo decir que entonces todo lo que está en el numerador es igual a que yo eleve el primero al cubo menos el segundo al cubo. Entonces, si aplicamos esto como una fórmula, ¿verdad? Nos quedaría lo siguiente. Si continuamos haciendo el producto que está abajo, era h por todo esto, ¿verdad? Raíz cúbica de h más 8 al cuadrado, más 2 por raíz cúbica de h más 8, más 4, ¿verdad? Que eso es 2 al cuadrado. Ahora, esto que está en el numerador nos quedaría de la siguiente forma. Se eliminan las raíces con el cubo que está afuera, nos quedaría h más 8 y 2 al cubo es 8, con el menos que está afuera es menos 8. Entonces nos quedaría esto. Vuelvo a escribir lo que está abajo. Aunque sea largo hay que escribirlo, ¿verdad? Entonces quedaría h más 8 más 4. Vamos a alargar esto aquí. Bueno, entonces se cancela este 8 con este menos 8 y podemos simplificar esta h que está arriba con la h que está abajo. Y nos quedaría entonces el límite de h que tiende a 0 de 1 sobre todo lo que está aquí, que sería raíz cúbica de h más 8
al cuadrado más 2, h más 8 más 4. ¿Ya? Ahora ya podemos evaluar nuestro límite y veamos qué nos da. Si evaluamos esto sería de la siguiente forma. Se cancela, esto se hace 0, ¿verdad? Esto se hace 0. Entonces nos quedaría raíz cúbica de 8 es 2 y 2 al cuadrado, esto es 4. Luego, raíz cúbica de 8 es 2, por este 2 que está acá es 4 y solo ponemos el 4 que está allá. Es decir, que esto es 1 sobre 12. Y este sería el valor de nuestro límite de la función que nos dan acá en este ejemplo. Entonces, tomen en cuenta que hemos utilizado, digamos que cuando tenemos una raíz cúbica hay que multiplicar por este complemento que hace falta para que se vuelva una diferencia de cubos. Entonces, ese es como un tip que hay que tomar en cuenta. Y la idea de esto, recordemos que el acepto de esto es que se llegue a simplificar el h que está haciendo la indeterminación, que en este caso prácticamente es un h que está arriba y un h que está abajo, ¿verdad? Entonces al hacer eso se simplificaron y ya lo que nos quedó se podía evaluar directamente y no se indeterminaba. Y ya con eso obtenemos el valor de nuestro límite. Veamos este siguiente ejemplo. Nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a 3 de esta función que es fraccionaria. Entonces veamos si al evaluar qué obtenemos. Entonces, si evaluamos esto, sería 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 15, 3 menos 3. Entonces esto es 9 más 6 menos 15 sobre 0. Esto es 0 entre 0. Entonces se indefine o se indetermina. Entonces hay que ver qué más podemos hacer. Si observan, el numerador cumple con características como para verificar si se puede aplicar el caso 6, que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces verifiquemos si lo podemos factorar. Entonces para factorarlo, se lo voy a recordar, abrimos dos paréntesis, le sacamos raíz al x cuadrado, que esto es x, la escribimos en ambos paréntesis. El primer signo del primer paréntesis es el signo que está acá. El siguiente signo es el producto de estos dos. Más por menos es menos. Como los números que obtuvimos son, más bien los signos que obtuvimos son contrarios, buscamos un número que multiplicado de 15 y restado de 2. Recordemos que esos números se obtienen al descomponer en factores primos el 15. Entonces, si descomponemos el 15, ustedes saben que tiene tercera, quinta, 5 y 1. Y ahí están los números. 5 por 3 es 15 y 5 menos 3 es 2. Entonces, escribimos el mayor siempre al inicio y luego el menor. Luego escribimos nuestro denominador. Ahora, si observan, tanto en el numerador como en el denominador tenemos un mismo binomio. Podemos simplificarlo. Entonces nos quedaría el límite de x que tiende a 3 de x más 5. Entonces ahora podemos evaluarlo. Quedaría 3 más 5 es 8. Y entonces ese sería el valor del límite de esta función dada. Para finalizar, veamos el siguiente ejemplo. Nos pide calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función racional. Entonces evaluemos, sería menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, más 1. Entre menos 1 al cuadrado, menos 1. Entonces esto se hace menos 1, más 3, menos 3, más 1, 1 menos 1. Se eliminan, todo se elimina y nos queda 0 sobre 0. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer, si observan, podemos hacer factorización tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador, por ser 4 términos, y parece que es un caso 8. Entonces, verifiquemos si se cumple, ¿verdad? Para verificar que es un caso 8, aplicamos raíz cúbica a ambos extremos, luego de verificar que está ordenado. Multiplicamos
por 3 la primera raíz al cuadrado por la segunda, y esto tiene que dar el término segundo, que es ese, se cumple. Luego multiplicamos por 3 la primera raíz por la segunda al cuadrado, que esto es 3x, y eso nos tiene que dar el siguiente. Entonces, en efecto, se trata de un caso 8. Ahora, ¿cómo se factoriza el caso 8? Luego que ya verifiqué que son una suma de cubos perfectos, tomo estas dos raíces, x más 1, porque es el signo que tiene todo el polinomio, y lo elevo al cubo. Ahora veamos el de abajo. El de abajo se trata de un caso 4, diferencia de cuadrados. ¿Sí? Recuerden que la forma de identificar este caso es ver que son dos términos, se están restando y que se les puede aplicar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, para factorar esto es x más 1 por x menos 1. Escribimos ambas raíces, una en un paréntesis sumando y en otra restando. Entonces, podemos hacer una simplificación. Un x más 1 de abajo se elimina con uno de los tres que están arriba, entonces quedarían doble. Entonces nos quedaría el límite de x que tiende a menos 1 de x más 1 al cuadrado sobre x menos 1. Ahora evaluemos directamente ahora la función, que haría menos 1 más 1 al cuadrado sobre menos 1 menos 1. Entonces esto nos da 0 sobre menos 2, entonces el límite de esta función racional es 0. Y con esto finalizamos estos ejemplos.